Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, titular de este espacio, le doy la bienvenida a esta mesa de análisis y de debate político para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy hablaremos de la participación política de las mujeres y de las mujeres también que legislan en este país. Con la reforma electoral del 2014 se estableció la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular. Actualmente en la Cámara de Diputados se integra por el 49.2% de mujeres legisladoras, mientras que en el Senado de la República las mujeres ocupan el 51% de los espacios legislativos. Los invito a que se queden con nosotros. En la siguiente hora hablaremos con algunas de las protagonistas en el Congreso mexicano, legisladoras de distintos partidos que contribuyen con su agenda, con sus propuestas y con sus opiniones a hacer las leyes en este país. Soy Salvador García Soto, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen. Le presento esto. Bueno, tuvimos ahí una pequeña falla. Vamos a ver un poco este desempeño que tienen hoy las mujeres en el Congreso mexicano, cómo han ido ganando poco a poco espacios. Hubo una época, hoy vemos ya con normalidad a las diputadas, a las senadoras que debaten, que participan, que proponen, que legislan, pero esto no fue siempre así en este país, todavía contaminado por vicios de machismo, de misoginia, de inequidad y de disparidad en el trato a los géneros. Durante mucho tiempo los hombres dominaron el Congreso Legislativo. Hoy ya no es así y las mujeres contribuyen con una visión distinta de no solo de la política, sino de todos los temas que se abordan en un Congreso como es el Congreso mexicano. Aquí le presento esta pieza. Cuidado, mujeres legislando. Que se han aprobado, aunque aún faltan muchas por aprobar. Precisamente el pasado martes, el presidente se reunió con los coordinadores de sus bancadas de las cámaras de diputados y senadores. Ahí habló de algunos de los logros alcanzados, como fue la creación de la Guardia Nacional, la corrupción como delito grave y que nadie gane más que el presidente. Hemos avanzado bastante, modificando el marco legal, haciendo reformas históricas. Gracias a los legisladores de todos los partidos. Sobre cambios a la Constitución, también se destaca la ley de extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para delitos graves y su lema de campaña, una nueva reforma educativa. Decirles que estoy muy contento porque tengo el apoyo, el respaldo de los legisladores y se están sentando las bases para llevar a la práctica la cuarta transformación. Sin embargo, todos estos cambios no han sido posibles sin la valiosa participación de las mujeres en la vida política de México. La discriminación de género en el trabajo no las deja crecer y llegar a los puestos más altos de la jerarquía. Actualmente hay 244 diputadas y 63 senadoras. Quizás México está preparado para que una mujer sea presidenta. Sin embargo, eso lo decidirá el tiempo y las circunstancias. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Y para platicar de este tema hoy, de la agenda legislativa y de cómo contribuyen a ella en este país las mujeres desde el Congreso de la Unión, nos acompañan esta noche y les doy la bienvenida a cada una de ellas. Las presento de izquierda a derecha. La diputada Patricia Terrazas Vaca, ella es presidenta de la Comisión de Hacienda, pertenece al Partido Acción Nacional. Bienvenida, muchas diputada. Gracias, muy buenas También noches. También saludo con gusto a Patricia Mercado, senadora por el Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Patricia. Gracias. Igual le presento con gusto a Ana Rojo, diputada federal del Partido del Trabajo. Bienvenida. Buenas diputada. noches, muchas gracias. Y también con gusto a Tatiana Cloutier. Le damos la bienvenida a Tatiana Cloutier, Buenas diputada noches. federal por el Partido Morena. ¿Por dónde comenzamos? Hacíamos una introducción en cuanto a no siempre tuvimos un Congreso tan paritario en este país. Hubo épocas, decía yo, dominadas sobre todo por los hombres legislando. Hoy ya no es así, por ley hay una paridad de género. ¿Qué aportan las mujeres hoy en el Congreso de la Unión, en esta agenda legislativa tan vasta que tenemos? ¿Quién quiere comenzar? La senadora. No,
Yo creo que, digamos, las mujeres finalmente, como un acto de justicia y producto de una lucha muy larga, donde se fueron reformando la ley electoral hasta que llegamos a esto que tenemos hoy, que es el reconocimiento de la paridad, el reconocimiento de que hombres y mujeres somos 50 y 50%, y de esa manera tenemos que tomar las decisiones sobre el rumbo de nuestros municipios, comunidades, tal. Cada una de las mujeres, cada una de nosotros llegamos pues con diferentes agendas, con diferentes visiones, no solamente de diferentes partidos, sino representamos a diferentes sectores de la población. Traemos una agenda, unas más ligadas a la cuestión rural, otras ligadas al trabajo, otras ligadas a la producción, a la economía, a la política, a la democracia. Entonces, cada una de nosotros llegamos con estas agendas. No es que todas las mujeres lleguemos y representamos una sola cosa, claro, ¿no? Y en el camino, yo creo que al llegar todas, digamos el 50% en este momento, pues de alguna manera encontramos tramos que nos unen, ¿no? O sea, como tramos donde decimos, a ver, nos toca a todas para seguir como avanzando en derechos de las mujeres. Una de ellas es esta reforma constitucional que tuvimos para que la paridad no solamente esté en el terreno legislativo, sino en el terreno del Ejecutivo y el Judicial. Y otro que me parece muy importante, la reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar, que nosotros sabemos, ¿no? Mujeres como nosotros, pero también los hombres, pero mujeres como nosotros sabemos que sin esas trabajadoras del hogar quizás no estuviéramos donde estamos. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, un pacto, digamos, pluripartidista de todas las mujeres, es reformar esa ley. Y bueno, por supuesto que encontramos apoyo en el resto de los senadores y diputados. Sin duda. El tener hoy esta paridad de género, decía Patricia Mercado, hay toda una historia detrás de muchas mujeres que fueron abriendo brecha en esta lucha por ganar espacios. Hoy que ya tenemos la mitad del Congreso formado por mujeres, ¿cuál es la parte que aporta esta parte de esta equidad de género, digamos, en contraparte con los diputados varones? Porque claro que hay dos visiones distintas en muchos temas de la política y de la vida, ¿no? Somos distintos. Los hombres piensan más con la cabeza, siempre lo he dicho, y cuando subí a tribuna, cuando se hizo esta ley de paridad, que ya tenía algunos años, pero que en realidad no se llevaba a cabo, como tú lo mencionaste, ahorita estamos con 244 mujeres diputadas, pero había muchos huecos en la ley, porque incluso hasta los partidos hacían sus modificaciones de estatutos para no darles participación a las mujeres, y ese es un tema muy importante, porque aun cuando ya está la ley, nosotros tenemos que hacer valer ese derecho, no nada más es la ley, está ahí y que se cumpla. Y yo siempre lo he dicho, las mujeres legislamos y hacemos política con el corazón y con la cabeza, y eso es lo que nos hace diferentes a los hombres. Creo yo, a lo mejor las diputadas y las senadoras difieran de mí, pero yo creo que las mujeres tenemos esa sensibilidad social más que los hombres. Tatiana Cloutier. Pues bueno, yo creo que bien decía Patricia ahorita que parte de lo que hemos aportado las mujeres ha sido y viene de una lucha de muchos años. Cada una trae vertientes distintas de los grupos que representa, los sectores que representa, las luchas propias que representa, pero valdría la pena ver qué es lo que se ha aportado ahorita en esta legislatura. Creo que en esta legislatura parte de lo que ha estado muy puntual es cuidar que la mayoría y digo la mayoría porque unas no necesariamente tienen que estar tan puntualizadas en eso, la mayoría de las iniciativas, leyes, reformas que hemos tenido tengan el cuidado siempre de tener la perspectiva de género, algo que normalmente pasaba por alto y no se tenía el cuidado propio que hoy se ha tenido y se ha cuidado hasta los últimos detalles para que desde una Guardia Nacional, pasando por la ley de la reforma propiamente educativa, como el tema de delitos graves, contengan el ingrediente siempre de la visión de las mujeres y obtener ahí el punto de la referencia de incluir el tema de género. Claro, ese es un punto importante. Diputada Patricia Terrazas. Bueno, yo creo que las mujeres siempre vamos a tener muchísimas coincidencias porque en este momento de nuestra vida nos ha tocado ser a lo mejor la primera generación que sale a dar las batallas en otro nivel porque estamos tomando decisiones.
Y esa parte es donde nosotros tenemos que ser extremadamente responsables y dar unas batallas extremadamente finas también, porque las mujeres esperan muchísimo de nosotros. Y también, regresando a los temas donde no coincidimos, es que no siempre cuidamos esa parte tan fina en el Congreso. Y me voy a referir al tema tan ido y venido de las guarderías infantiles, porque ahí me voy a enfocar en la parte que decía Pati Mercado. Pati Mercado hablaba de que no somos nosotros, no podemos hacer nada, nosotros las mujeres, porque, bueno, en mi caso soy madre y tengo una hija y siempre tuve a alguien que me apoyó para cuidarla. Si no tenemos alguien en quien confiar nuestros hijos, pues vamos a salir con esa preocupación y esa distracción. No podemos enfocar nuestras baterías al 100%, y ese fue un gran descuido en el presupuesto, que dicho sea de paso, el PAN lo votó en contra, pero esa parte, porque no se cuidó la parte importante que es la parte de las mujeres, y es en el cuidado de los hijos, que no puede haber algo más importante en nuestras vidas que el cuidado de nuestros hijos. Eso abre un tema importante, el tema de las estancias infantiles, que ha sido polémica la decisión que tomó el gobierno del presidente López Obrador de eliminar este sistema de estancias. Bajo argumentos dijeron que había niños fantasma que no estaban en las guarderías, luego no se pudo probar esto, pero ¿qué se ha hecho desde la Cámara de Diputados ante esta demanda de muchas madres trabajadoras que tenían a sus hijos en este sistema? Bueno, las diputadas podrán ver qué está pasando y cuál es esta discusión en la Cámara, pero en el Senado tuvimos un acuerdo. Desde un principio, desde febrero, tuvimos un acuerdo, todo se votó en el Pleno, para plantearle al gobierno, tienes, digamos, por supuesto, todo el derecho y la legitimidad para cambiar las políticas, pues es un gobierno nuevo, tiene una nueva visión, y decir, efectivamente, las políticas pueden cambiar, ¿no? Por supuesto, suponemos que todas que para bien, pero en este momento lo que le propuso el Senado en un punto de acuerdo es, mientras no exista esa propuesta, esa propuesta mejor para el cuidado de niñas y niñas, de las mujeres trabajadoras, que ese es el tema, es decir, las estancias infantiles como las guarderías del Seguro Social son este derecho que en algún momento ganamos las mujeres para efectivamente poder realizar un trabajo asalariado, un trabajo, salir por un ingreso, y que los niños y las niñas fueran cuidadas por el Estado, ¿no? Como una tarea de cuidado que el Estado recibe. Entonces en el Senado dijimos, bueno, muy bien, lo puedes cambiar, lo puedes hacer, pero en este momento un cambio sin una alternativa de cuidado, sin saber qué va a pasar, incluso si hacen las transferencias directas de dinero, si van a pagar. Las mujeres, son las mujeres más pobres, ¿no? Las que llevan los hijos a las estancias infantiles son las que no tienen seguridad social, que tienen trabajo informal, ¿no? Las trabajadoras del hogar, la vendedora ambulante, digamos, mujeres que no tienen, incluso en algunos lugares nos decían que trabajadoras sexuales también llevaban allí a sus hijos, ¿no? Entonces, lo que planteamos fue esto, o sea, yo creo que ahí hubo un acuerdo muy bueno, plantea una nueva política, pero en este momento no lo termines, ¿no? Sino vamos a evaluarla, vamos a hacer el diagnóstico, incluso tienes el derecho, digamos, a hacerlo y ver qué otra política. Incluso todas las tareas de cuidado, estas estancias tenían también la responsabilidad del preescolar, ¿no? La SEP las capacitaba y decía, tú puedes dar el preescolar. Incluso todo lo que es educación de niños y niños tendría que estar en la SEP, no necesariamente en la Secretaría de Bienestar. O sea, hay que cambiar eso, y está bien cambiarlo de esa manera. Entonces hay que ver cuál es la alternativa que le damos a todas las mujeres. El 60% de los trabajadores son informales, no tienen seguridad social, no tienen seguro social para acceder a una guardería, y aparte las guarderías del Seguro Social pues no están, digamos, tan a la mano, ¿no? Entonces me parece que es una política buena. Sin embargo, lo que planteamos es eso, vamos a revisarla, vamos a ver y vamos a generar una mejor política hacia adelante. Eso fue lo que resolvimos en el Senado de manera unánime. Ahora, desde la bancada de Morena, Tatiana Cloutier, ¿cómo se toma esta decisión de modificar el sistema sin tener una opción clara a cambio? Digo, primero que nada, me parece que la manera en que lo planteó la diputada Terrazas cuando hablaba de las guarderías, hay que hacer una distinción. Una cosa son guarderías, otra cosa son estancias infantiles y otra cosa es la parte educativa. Y me tomaría un poquito, y voy a abusar de esta parte, como había un paquete, que ahorita Patricia lo separa un poco, pero en este paquete creo que el primer inicio, cuando inician las estancias infantiles, fue una buena iniciativa de Margarita Zavala en su momento como cabeza pues como
compañera del presidente en turno, y atiende una necesidad que estaba en el mercado, que estaba en la sociedad, que las mujeres tenían. Sin embargo, se quedó corta, y cuando digo se quedó corta, entró como a parchar algo que había una necesidad y no lo evolucionaron de tal manera llegar a la necesidad, y se quedaron como en lo que hicieron la primera vez y dijeron, ya lo hicimos, ya con esto nos quedamos. Y por eso hago la distinción: tienes guarderías que son del IMSS, tienes la educación de las estancias infantiles, y metieron todo en un paquete, y que como una emergencia estaba bien hecho, pero tuvieron 12 años para haber corregido y haber mandado decir si había niños, si hay niños y niñas que deberían estar ya en el IMSS porque tienen el derecho y no tenían por qué ocupar el recurso en otro lugar. Sin embargo, creo que la autoridad fue muy cómoda al decir, me sale más barato en la estancia, lo dejo ahí, y no evolucionó el programa de tal manera que llevara los que están listos para irse a la guardería porque tenían ese derecho, se fueran a la guardería. Por otro lado, metió todo en un paquete sin necesariamente tener la preparación adecuada. Eso no quiere decir que no hayan hecho una buena labor. Capacitación express, vamos a ponerle de alguna manera, y metieron a los niños y niñas de primero que deberían de estar en preescolar, y las metieron ahí, dijeron que nos resuelvan el problema en lugar de ponerse a hacer lo que les tocaba hacer desde la parte de la Secretaría de Educación Pública y atender a esos niños y esas niñas en el preescolar con los perfiles adecuados, y haber atendido solamente el mercado, voy a ponerlo así, de madres no trabajadoras que no cabían ni aquí ni allá. Entonces tuvieron 12 años para no hacerlo, creo que no lo hicieron bien porque no lo evolucionaron. No quiere decir que no hayan cubierto una necesidad. ¿Qué viene a hacer en este momento y cómo lo hubiera hecho yo? Que no, ¿sí? Creo que se debió haber evaluado las estancias que estaban con amarillo, las con rojo cerrarlas totalmente. Ahí sí le doy la razón haberlas cerrado. Las amarillas haberles dicho, tienes un tiempo, y en este tiempo vamos a ver si mejoras y avanzas, y las que ya estaban en verde en tal magnitud que podían entrar a cubrir el perfil de ser una guardería y decir pasar a un nivel superior y poder cumplir con los requisitos propios del IMSS, haber entrado en eso, ¿no? Entonces, sí coincido en que a lo mejor se corrió muy rápido, no por eso digo que como lo estaban proponiendo y lo estaban haciendo, a pesar de que cubrían una necesidad, lo estuvieran haciendo correctamente. Y había fallas y faltas importantes, que creo que viene, y me gusta la propuesta de la que habla el Senado a través de la voz de Patricia en este momento, donde dice, hay que ver que si estaba funcionando, que no, cómo empiezas a cubrir. Y sí lo veo también, que normalmente cuando entra un gobierno nuevo, el gobierno nuevo dice, vamos a hacer una reingeniería, nosotros le dimos el voto de confianza a esta reingeniería, y ahorita dices, ya tuviste un año, vemos que funcionó, que no, y en este presupuesto entrante habremos de hacer los ajustes. No obstante, vale la pena recordar que hay una parte que no está considerada en este momento, que es los CENDIS. Los CENDIS cubren una necesidad, se ha ampliado un presupuesto para ahorita, y voy a decir para el presente, futuro inmediato, que cubriría los CENDIS y que creo que entraría a cubrir un mecanismo que ahorita queda aparentemente abierto. Entonces, no creo que estemos al descubierto, creo que se hizo un proceso en el que algunos quedaron fuera de, que los gobiernos anteriores no cubrieron, y hacer la tarea de la profesionalización, y que ahorita habremos de hacer un ajuste propiamente para que no queden esos que quedaron al medio, en el medio. Diputada Ana Rojo, el subsidio directo a las familias para que, dijo en algún momento el presidente, ellos decidieran cómo cuidar a los niños, inclusive habló de los abuelos como una opción, ¿es algo adecuado para una madre trabajadora? No, y ya lo habló la diputada aquí a mi costado. Acuérdense que en el tercero constituyente, en la educación ya se garantiza la educación inicial, que fue una iniciativa del Partido del Trabajo, que ya más de 30 años ha trabajado con los CENDIS, y que sí hay un plan de desarrollo para los niños. Estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Tatiana. Era bueno de un inicio este programa, pero que se fue perdiendo, y además añadimosle
la corrupción en la cual se manejaba, en donde había padrones de 300 niños y solo existían 100, habría que preguntarse dónde se fue ese recurso, y que ahora pues nos toca a nosotros llevar en camino a estos niños. Si los papás deciden en dónde dejan a sus niños, si los abuelos los atienden o no, pero ya hay una reforma en la cual se garantiza este derecho de los niños y de las mujeres que lo necesitan para donde. Yo decía, no se trata de ir a guardar a un niño, sino se trata de que ese niño tenga una adecuación conforme al nivel de su edad, ¿no? Que en los CENDI se habla desde los 45 días hasta los 3 años con 9 meses, un desarrollo integral, y hemos tenido premios en el Partido del Trabajo por esto. Respaldamos a nuestro ¿Quiere presidente. concluir el tema que usted abrió, diputada? No, sí, de hecho, con mucho gusto. Yo creo que regreso al tema de coincidencias, y qué bueno que se habla de que revisemos el tema. Esa parte es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde el 15 de diciembre. Hemos estado pidiendo revisar los temas, y sobre todo los temas de género, los temas de mujeres, los temas de sectores también. Los sectores en el presupuesto también es muy importante que lo revisemos, y a mí me encanta que lo revisemos. También me encanta el tema de que se revise la corrupción, porque también yo creo que en este momento es momento preciso de que revisemos exactamente hacia dónde se está yendo el dinero para no caer en actos de corrupción, porque si algo hemos trabajado nosotros es en ataque a la corrupción, y lo hablo de manera personal e institucional. En la agenda de paridad de género se aprueba una ley importante para que ya no solo sea la Cámara de Diputados y el Congreso los que se integren paritariamente, sino también las dependencias de otros poderes como el Ejecutivo, el Judicial. Pero ¿qué falta en esa agenda? Porque cuando uno va a voltear la iniciativa privada, todavía se ven muchas discriminaciones, mucha desigualdad salarial para las mujeres que realizan trabajos similares a los de los hombres por mucho menos sueldo. ¿Qué faltaría en esa agenda de paridad de género desde el Congreso de la Unión? Bueno, sí, yo creo que has tocado un tema como importante, ¿no? O sea, la paridad no solo la hemos ganado en términos de la representación política, pero nos falta esta paridad, digamos, en otros espacios, como son, por supuesto, el espacio del trabajo. Acaba de pasar la Asamblea Mundial de la Organización Internacional del Trabajo, que puso en la mesa una declaración, y el día que empezó, fue hace 15 días, el día que empezó en Suiza, en Ginebra, las mujeres trabajadoras de Suiza en todo el país hicieron una huelga, o sea, una huelga realmente salieron a la calle, hicieron una huelga, y la huelga era para decirle a todos los países del mundo, digamos, reunidos hablando del trabajo, que había que cerrar la brecha salarial, ¿no? Entonces hay una gran iniciativa de los gobiernos. Hoy en la mañana precisamente estuvimos con la Secretaria del Trabajo, los trabajadores, los empresarios y quienes fuimos a esta asamblea mundial, y uno de los temas que se planteó es si México entra a esta iniciativa, porque efectivamente a nivel de los trabajos, México incluso es uno de los países más atrasados. La brecha mundial más o menos está como en 16%, nosotros estamos en 22%. La brecha salarial entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres. Entonces, esa brecha hay que cerrarla, porque efectivamente no podemos hablar de igualdad si no hay eso. Ahora, ¿cómo? No solamente es un tema salarial, sino también necesitamos paridad en las labores de cuidado. Mientras las mujeres sigamos siendo casi las únicas responsables del cuidado de los niños, niñas, adultos mayores con necesidades de cuidados, enfermos, personas con discapacidad, del hogar, ¿no? Pues es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo compites por los mejores espacios? ¿Cómo compites por jornadas que te implican un horario, digamos, que tú tienes que salir corriendo a recoger al niño, tienes que salir corriendo porque tu madre está enferma? Es decir, tenemos que distribuir las responsabilidades de cuidado entre los hombres, las mujeres y el Estado. Las mujeres sí cubrir nuestra parte, pero no toda la parte, porque entonces no podemos acceder a otras condiciones laborales. Entonces, esa es una discusión muy importante que yo espero que sea una de esas que nos una, digamos, a todas las mujeres que estamos tomando decisiones en política para poder avanzar y reducir esa brecha. ¿Qué tanto de esos pendientes pasa por leyes y qué tanto pasa por un cambio también cultural? Bien, yo creo que va de la mano, que son dos cosas. O sea, hay veces que tienes que darle un empujón por la ley, que fue un poco lo que pasó con paridad para que empezara a suceder, y hay veces que empieza a suceder culturalmente y lo apoyas con la ley. Pero voy a reforzar un poco lo que decía Patricia. Estuve en Inglaterra hace algunos meses. Inglaterra aprobó una ley en donde se pedía que se hicieran estudios
en las empresas privadas para poder hacer comparativos con lo que ganaban las mujeres. ¿Qué se dieron cuenta? Porque otra vez, hay veces que ni siquiera somos conscientes de esto y en este sentido lo quiero plantear. Cuando ellos hacen los estudios empiezan a ver, y que tenías que publicar, que muchas de las mujeres que ganaban menos captaron que era porque estaban menos capacitadas y entonces dijeron, híjole, está muy fácil, vaya, empiezo a capacitarlas y ofrecerles oportunidades para que estos salarios vayan mejorando. Entonces, cuando tienes una radiografía real de cómo está la situación, empiezas a ser consciente y empiezas a poder atacar el problema de raíz y decir, oye, si falta capacitación, si yo no me había dado cuenta que tengo en este puesto 8 hombres y no más 2 mujeres, empiezas a tomar acciones muy concretas, con o sin ley, porque ya tienes de alguna manera la radiografía. Creo que un primer paso, y ahorita Patricia de alguna manera lo planteaba, que esta mañana que estuvieron con la Secretaría de Educación, del Trabajo, yo creo que empiezas a apuntalar en lo fino para ver qué piezas vas a tener que mover, si algunas de ellas serán jurídicas y legislativas o si algunas serán culturales, en donde los estudios han mostrado ahorita que las empresas donde tienen mayor número de mujeres en altos puestos directivos han sido empresas que han aumentado sus ganancias de una manera muy importante. Entonces hay hasta un dulce para decir, me conviene avanzar en ese sentido. Claro, diputada. Yo ahí coincido, vuelvo a decir, las mujeres tenemos esa capacidad, pero hablamos de cultura, pero dentro también de la Cámara de los Diputados, y lo quiero decir, no hay una paridad en las comisiones ni en los puestos relevantes, desde ahí iniciamos. Todavía no tenemos esa fuerza para dar la lucha con los compañeros y hacemos la cuenta de los diputados, quién obtiene o en la mesa directiva, en la Jucopo, la mayoría son hombres. Entonces tendríamos que iniciar nosotros desde ahí. Yo sí creo que es un tema cultural y más desde pues aquellas mujeres que no tienen acceso a educación, se les dificulta más este tema para pelear por sus derechos, inclusive en las casas. Ya lo dijo Patricia, nosotras tenemos que realizar todos los trabajos y el hombre llega de trabajar y no hace nada. Desde ahí tendríamos que iniciar con la cultura, con la educación, con nuestras hijas en la casa y con los hijos. Eso es muy importante. Un cambio también, diputada Terrazas. Bueno, yo le agregaría a lo que comentan mis compañeras y festejo que estemos en esta misma sintonía en ese sentido, pero yo me enfocaría más por la parte cultural y yo sí les diría a las mujeres de este país que rompamos los paradigmas. La verdad de las cosas es que tenemos que ganarnos el derecho levantando la mano, pidiendo el puesto, diciendo que estamos preparadas. Y la verdad es que hay que salir a prepararnos todos los días para que el día que tengamos la oportunidad de levantar la mano, no sea ese el pretexto, porque la verdad es que muchas veces, no, pues es que no encuentro perfiles. A ver, nosotros también tenemos que dar esa batalla desde adentro, porque también es robarle tiempo a nuestros hijos, dar ese espacio en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestras mamás. Pati lo mencionaba ahorita, porque nosotros pasamos de ser mamás a ser cuidadoras también de nuestros padres, porque los hermanos desaparecen. Yo en mi caso debo festejar que tengo hermanos generosísimos, pero no en todas las casas se dan esos comportamientos, esas conductas. Yo sí les diría a las mujeres de México, rompamos los paradigmas y salgamos a prepararnos, porque oportunidades hay y hay muchas, pero también hay que pedirlas, ¿eh? No hay que dejar que esperen a voltearnos. Sí. No van a voltear a vernos, porque hay que romper otra vez ese esquema para que las mujeres tengamos espacio. ¿Pedirlas o exigirlas? No, bueno, a ver, tomarlas. Esa es la parte. Es la bueno, yo creo que hay 3 pasos, ¿eh? O sea, yo puedo, no me das el espacio, yo lo necesito y es mío. Y si no quieres, pues aquí estoy puesta, ¿eh? Ahora muéveme. Entonces también son cosas que tenemos que ir nosotros rompiendo, pero sí tenemos que, primero que nada, de manera armoniosa, porque también a los hombres les encanta que les hable uno bonito. Entonces, de manera armoniosa, pero si no entienden de manera armoniosa, también sabemos usar las armas de la fuerza. Y creo que lo hemos hecho bien. Y estamos tan bien hecho que ahorita el Congreso es una muestra de que las cosas las podemos hacer y las hacemos bien. Claro. Nos costó trabajo, pero ya estamos. Ahí están. ¿Cuántos años, quisiera no? agregar, si se puede, 2 cosas que me parece que podrían reforzar esto. Una de ellas tiene que ver con
esta parte de creer que es posible, y yo lo digo aquí, nosotros en Morena, ¿qué hicimos desde el inicio cuando se hicieron la repartición propiamente de las comisiones, las presidencias de comisiones? Se dijo paridad, igual número de mujeres y igual número de hombres para dirigirlas. O sea, nosotros pusimos el ejemplo desde el trabajo que nos corresponde. Y voy a la otra parte, en donde esto que cultural, ahorita lo decía la diputada Terrazas, tengo hermanos generosos. Desde el lenguaje a veces ya no somos ni conscientes y les estamos como diciendo, pues por buena onda es. Y ahí creo que las mujeres a veces les negamos el derecho a los padres a hacer la chamba que les corresponde, por una cuestión cultural implícita, o hasta nos olvidamos o estamos tan acostumbradas a hacerlo que a veces tenemos la creencia de que lo haremos mejor y les negamos el derecho. Entonces creo que por un lado, con respecto a los hijos, hay que darles la oportunidad, que si se ensuciaron y que si les dieron la comida la más fría que lo que se las hubiéramos dado, no pasa nada. Son padres, con el amor y el cuidado y el cariño que les tienen a los hijos, pueden salir adelante aunque la sopa vaya fría. O sea, el cambio cultural también tiene que ser en las mujeres. También tiene que venir desde las mujeres. Interesante ese punto. Vamos a ir a una pausa muy breve y al regresar vamos a hablar de uno de los temas más duros y difíciles que también pasan por el Congreso y por las mujeres que legislan desde ahí. La violencia de género en México. Un país que tiene altos índices de violencia de todo tipo, desde feminicidios de los más crueles hasta mujeres que son objeto de todo tipo de violencia, de acoso. En fin, vamos a hablar de esto al regreso de esta pausa. Ya volvemos a esta mesa. Heraldo TV, estamos hablando de las mujeres legislando, del avance de las mujeres, no solo en la política, sino en la vida pública de este país. Y antes de irnos a la pausa, les planteaba yo a la mesa, a nuestras panelistas esta noche, este tema que es duro, difícil de abordar, pero también urgente y necesario, la violencia de género en México. Todos los tipos, tenemos en este país todos los tipos de violencia que puede haber contra una mujer, desde los feminicidios, que nos enteramos todos los días, lamentablemente, de una crueldad impresionante en contra de las mujeres, la mayor parte de las veces por sus parejas o por los hombres cercanos, hasta el acoso en las calles, el acoso laboral, la discriminación, la violencia económica, en fin. ¿Por dónde empezamos con este gran pendiente que todavía tiene el Congreso y la sociedad mexicana? Pues mira, a ver, las mujeres al conquistar la escuela, el trabajo, ¿no? Al conquistar las empresas, entonces salen a la calle y esto nos ha puesto en la mesa una violencia, un acoso que es el acoso en la movilidad, en el traslado, en el camino. Y ahí tenemos que hacer políticas públicas de movilidad para hacer del transporte, que además, si hay en la casa un carro, una motocicleta o una bicicleta, ¿quién la usa? Pues es del señor. Y entonces las mujeres se transportan en transporte público, la gran mayoría de las mujeres en el país. Entonces tenemos que hacer políticas, y creo que esas se hacen municipales y estatales, políticas públicas para que esa movilidad sea una movilidad segura para las mujeres. Por eso el tema de la alerta de género, o sea, cuando tú activas o decides la alerta de género en algún lugar, se hace por, la mayoría de las veces se hace por territorios. Mira, en este territorio están siendo acosadas las mujeres, están siendo violentadas, tenemos un alto número de feminicidios. Entonces, ¿qué significa? Alumbra, hace espacios seguros, mete políticas, mete policía de mujeres, mete al DIF para que haga trabajo con las familias y que dejen ser familias que son violentas y que no protegen a las mujeres. Es decir, en ese territorio puedes controlar, ¿no? Pero, por supuesto, lo que necesitamos es, por eso va a ser muy importante, me parece a mí, la paridad a nivel de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, no porque todas las mujeres se preocupen por las mujeres, tampoco, ¿no? Digamos, no todas, pero sí aumenta la probabilidad de encontrar estas alianzas para que en esos municipios, en esos estados donde la situación está complicada, se hagan estas políticas públicas e inversión presupuestal para cuidar a las mujeres. Si las mujeres están bien cuidadas, si en las familias no hay violencia en la calle, hay seres humanos que se construyen y se educan, ¿no? Son mejores ciudadanos. Si tienes violencia en la casa, pues sales a ver quién te la paga, ¿no? Finalmente no pudiste con tu padre, con tu madre, con tu abuelo, pero puedes con alguien en la calle. Entonces me parece
que hay nuevas situaciones de las mujeres que han traído esta situación. Y además, por supuesto, hay un cambio de roles, ¿no? Claro. Los hombres ya no son los únicos proveedores, son también las mujeres. Y a veces son más proveedoras las mujeres, los hombres se les dificultó el conseguir el trabajo. Y bueno, si no eres proveedor y la sociedad te ha dicho que sirves para proveedor, pues ¿qué te queda? Los puños. Entras en una crisis de virilidad. Entonces también necesitamos políticas culturales, de comunicación social. O sea, es un asunto mucho más allá que solamente meter a la cárcel al asesino, que también necesitamos que no haya impunidad. Que haya justicia pero también en ese tema, políticas, ¿no? En ese ¿Se ha recrudecido la violencia hacia las mujeres en México? Hablamos de parámetros distintos de lo que hemos visto tradicionalmente. Yo creo que ahorita a lo mejor no se ha recrudecido, pero sí hay más denuncia, que tampoco es suficiente. Creo que debería haber mucho más denuncia, tener alarmas, tenerles una denuncia anónima a las mujeres para que no tengan ese temor de que no hablaron por estar violentadas físicamente si hablaban y demás. Pero luego también me voy a ir a otro tema. Soy de números y veo el presupuesto todos los días. Los refugios para mujeres víctimas de la violencia. También ahí hubo un recorte y yo sí quisiera que también fuera otro tema que nos uniera, que fuera otro tema donde trabajáramos todas las mujeres juntas y que esos refugios, porque esos refugios no nada más son para las mujeres violentadas, son para las mujeres y sus hijos, para sacarlas de la exposición de la violencia. Y esa parte creo que también es muy importante, que unamos nuestras fuerzas y que salgamos a trabajar, pero no nada más pensando en la parte difícil, dura que tiene el gobierno, sino en la parte que nos va a hacer mejores ciudadanos, como coincido con la opinión de Patricia Mercado, de decir, vamos haciendo las cosas por tener un México mejor. La verdad de las cosas que ahorita no estamos legislando por colores, estamos legislando por país, y este país nos necesita a todos y nos necesita con mujeres muy fuertes, con madres de familias ejemplares y con ciudadanos que tengan conciencia de que si tocan a una mujer también van a ser juzgados y van a ser reprimidos, porque la verdad de las cosas es que la violencia se da en todos sentidos, puede ser en el sentido económico, y detrás de una violencia física puede haber una mujer muerta en potencia. Entonces, tenemos que poner las cosas en su justa dimensión y tenemos que darnos el apoyo, porque las mujeres de México tienen confianza en este Congreso paritario. Diputada Ana Rojo. Mire, yo aquí difiero mucho. La verdad es que hasta me lastima el sentimiento estar hablando de que haya espacios para las mujeres si somos libres y tenemos derechos. Este gobierno, y lo tengo que decir lo anterior, no nos llevó a un buen término con este tema de inseguridad. El país tiene un alto nivel de inseguridad, es una realidad, a las mujeres nos está pegando más y vuelve nuevamente la cultura. ¿Qué necesitamos? Educarnos. Educación. Debe de haber un metro un vagón específico para las niñas, las mujeres, cuando los hombres tienen que respetar los derechos de las mujeres, de las niñas. La separación no es la solución. Para mí esa no es la solución. Para mí la solución es educar, es la cultura. Y para eso pues necesitamos reformar nuestras leyes y también pues dar pie a la ley de que se endurezcan las leyes en contra de la mujer. Yo difiero, sí, los senderos seguros, los senderos iluminados, pero no debería de ser así. Yo quisiera ver un país mejor con este nuevo gobierno, con educación, con cultura, con deporte, que transforme la realidad de este país. Siempre los más olvidados son a las que más se golpean, y a las mujeres que tienen una situación económica difícil todavía más. Entonces yo aspiro a más, aspiro a que podamos dar más en este país, en este nuevo gobierno, refundar y hacer grandes transformaciones para que este país pueda avanzar, caminar más rápido de lo que se está haciendo en esta legislatura. Diputada Tatiana Cloutier, la impunidad en los casos de violencia hacia las mujeres sigue fomentando esta práctica, pues la impunidad en general fomenta que te saliste con la tuya y entonces sabes que lo puedes volver a hacer. Tomo 3 puntos y me regreso un poquito y incluyo algo que creo que no se ha dicho. Uno, estas medidas que desde lo municipal se pueden hacer me parecen súper ricas, lo que decía Patricia, hay que meter el botón de pánico, hay que darle a la gente información.
a través del semáforo del delito, si tú me dices, en estos lugares es donde está viendo este tipo de situaciones, la autoridad tiene información, pero también tú tienes información y creas tus propios mecanismos en las universidades, cuando caminas largos caminos en la noche oscuros. Sí es importante la luz porque ayuda no solamente a las mujeres, sino ayuda a todos. Y también el punto fundamental, dame información y vuélveme a dar información para poder yo tomar acciones. En este cambio de roles de los que nos habla Patricia, creo que el cambio de roles ha pasado algo y creo que esa es la visión donde nos ha faltado. Se han hecho, yo veo mujeres que llegan y te dicen, es que yo trabajo el tema de la violencia de género, tengo 10 años haciéndolo, y yo les digo, caray, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque yo sí veo que van más recursos a esto por diferentes mecanismos, hay más organizaciones dedicadas a esto y tenemos más violencia. ¿Qué creo que nos ha faltado? Y es incluir al varón en términos de cómo se siente ante el nuevo cambio de roles. ¿Por qué? Porque le dijiste o lo entrenaste o lo educaste a que su rol iba a ser ABCDFG, de repente le quitas ese rol, no sabe qué onda. Y no le hemos preguntado cuál es su frustración, qué le duele, cómo se siente menos y cómo ese coraje o esa frustración que siente la externaliza de una manera que no sabe cómo y se vuelve violenta. No es justificación, simplemente es decir algo tenemos que hacer que no hemos tomado en cuenta eso. Así como ha habido pláticas para incluir el rol nuevo para las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, son muy pocos los espacios donde se oye que se habla de la masculinidad, del nuevo rol de los hombres, del sentimiento propio de esto. Entonces yo dejo esta parte como que es algo que se debe de empezar a hablar, a relacionar y no solamente quedarse como oculto. Voy a otro punto más. Sí. El tema en donde también a veces buscamos esta parte de decir el empoderamiento de las mujeres, sí, el empoderamiento de las mujeres, y también esta parte de que el acoso y la violencia política y todo lo demás. Creo también, y es un tema difícil hablar, pero que también a veces se ha abusado del término para tomar ventajas competitivas en contiendas. Y lo dejo simplemente en la mesa porque es muy fácil, como la línea es muy delgada, ¿sí? Yo ahorita llego y vacilaba ahorita que llegábamos aquí a la hora de ponerte el ¿cómo se llama? El micrófono. Tú ves a los muchachos hasta como que póngaselo y a veces es simplemente una dieta y le digo, no hombre, le digo, aquí cabos que nos están viendo, no pasa nada, no lo voy a acusar, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta estas cosas en donde nos hemos dado al abuso del otro lado, en donde no hay una intención, simplemente se vuelve, y lo hablo porque me ha tocado en la parte educativa ver a veces cómo se abusa de esto. Lo dejo ahí. Ahí el tema tampoco abusar de estos ahí entran tipos. Los valores. Cuando hablamos de cultura, hablamos de reeducación, pero ¿dónde? Porque uno se pregunta, ¿dónde tiene que empezar esto? ¿Debe ser desde las escuelas públicas, desde escuelas públicas, o sea, desde la educación formal? ¿Debe ser desde la familia? ¿Debe haber cursos especiales para todos estos temas que han puesto sobre la mesa, para hombres y mujeres, la definición de roles? ¿Dónde comenzar ese cambio cultural del que hablamos mucho, pero poco lo aterrizamos? Mira, efectivamente es desde todos los lugares. En este momento ya la familia nuclear sí existe, papá, mamá, hijos, pero existen sobre todo los hogares. Ya hablamos de hogares, sí, claro, ¿no? Porque la abuelita, el tío, la otra hermana que se fue del otro lado y dejó a sus niños. Hablamos de hogares. ¿Quién es responsable del trabajo con las familias? Bueno, hasta ahorita la institución responsable es el DIF. ¿Y quién dirige los DIF? Pues los dirigen en general, ¿verdad? Los dirigen en los municipios, en los estados, las esposas del político, que en realidad no son políticas necesariamente. Que no, bueno, entonces lo que necesitamos es que esa institución se vuelva una institución de profesionales, ¿no? De psicólogos, de abogados, de promotoras sociales, y que quienes dirijan, como sucede en las otras secretarías y demás, realmente sean especialistas, o sea, gente que conoce las dinámicas familiares, porque sí necesitamos política pública para que esas dinámicas familiares, en estas, digamos, todas estas políticas a las cuales nos acercamos a las familias, puedan enseñar y puedan ayudar a las familias a entenderse, a las niñas, a los niños, tal. Las escuelas, desde el recreo, ¿no? Ahora me parece, a mí, me pareció muy importante esta medida que tomó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de decir, a ver, ya pueden
digo, se fue por también, yo creo que los niños si quieren pueden ir vestidos con falda, pero eso es otro tema, pero sobre todo las niñas, o sea, están alrededor del recreo sentadas en sus banquitas con la falda y los niños jugando fútbol en medio, o sea, los niños como, ¿no? O sea, ellos son los dueños del espacio y nosotras somos aquí, ¿no? Nada más las que podemos estar. O sea, las escuelas tienen que cambiar desde ese tipo el uniforme de prácticas, neutro famoso, ¿no? Hasta, por supuesto, todo lo que es el programa educativo. Yo creo que algunas cosas se avanzaron en esta reforma educativa para educar a los niños y las niñas en equidad. Los niños y las niñas aprenden de la desigualdad y aprenden esta cultura de género, pues también cuando son niños chiquitos, pues no saben de eso, o sea, una amiguita, un amiguito claro, sí, les da exactamente lo mismo. Entonces, eso me parece importante. Y me parece importante, como yo decía, también todas las campañas de comunicación. Entonces, empieza con la institución DIF, las políticas hacia las familias, empieza, por supuesto, con la escuela y empieza con todo, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo nosotras, el que las niñas y los niños nos vean tomando decisiones, tomando la palabra, planteando nuestras diferencias, argumentando a favor de una cosa u otra y que estamos aquí tomando decisiones. Claro. Incluso, digamos, ¿por qué no puede haber que se planteaba, ¿no? Una presidenta de México? Claro, como las mujeres ya están, no sé si empoderadas, pero sí confían en sí mismas. O sea, si yo saqué a mis hijos, si yo estoy haciendo esto, ella puede hacerlo. Ella sí puede llegar y entonces las mujeres hemos recibido el apoyo a través de estos símbolos que le estamos dando a las niñas y a los adolescentes de que se puede. Entonces creo que por todos los medios podemos hacer este cambio de roles que no violenten, ¿no? Las mujeres estamos enojadas, los hombres están enojados, ¿no? Tenemos una sociedad violentada. O sea, ¿cómo hacemos un nuevo pacto social y sexual para cambiar estos roles, ¿no? Finalmente que nos han metido en dos estancos muy fuertes y que eso no se haga con violencia, sino que se haga al contrario, o sea, como unas relaciones humanas pues más ricas entre los hombres, las mujeres y entre todos nosotros. ¿Quién más aborda este tema? A mí me encantaría desde dónde, ¿no? Yo digo que desde todos los frentes, desde la educación formal, desde la casa, desde los lugares de trabajo y sobre todo voy a hablar de los medios de comunicación. Y digo desde la publicidad, voy a ponerle en términos, la formal y también la privada, pues, y la pública. Yo creo que los espacios de publicidad de gobierno tienen que ir enfocados a fortalecer esta parte de de los nuevos roles, de las nuevas situaciones que se tiene que hablar, de lo que se tiene que hablar del respeto, etcétera. Pero también creo que la publicidad, en lo oculto dentro de la publicidad, de mucha cosa que te venden, empiezas indirectamente a dejar mensajes ocultos que se empiezan a permear, en donde mandas mensajes machistas, donde mandas mensajes de que a ti te toca y no a mí, y parecería que es muy sutil, pero se va quedando y es lo que por mucho tiempo recibimos. Entonces creo que la publicidad gubernamental como la publicidad privada tienen un rol fundamental, aparte de la formalidad e informalidad de los factores educativos, escuela y espacios públicos. ¿Eso sería un tema a legislar? ¿Podría ser una legislación? Yo digo que es una política pública, porque otra vez, o sea, digo, es una política pública y es pedirle a la autoridad que varios de sus anuncios o de sus programas que hace vayan enfocados a fortalecer esta parte y sí hacer siempre una invitación, y creo que de alguna manera el público ha castigado cuando ha habido anuncios que se han excedido en cuestiones que son violencia de género o sexista. ¿no? Acaba de pasar hoy con una tienda que puso un anuncio para secretarias y les ponía un vino, un chocolate y un condón para celebrar el Día de la Secretaria. Vaya, una campaña en redes sociales y tuvieron que y llamaban los jefes a... Sí, a darles ese regalito, ¿no? Vaya. A darles ese regalito. Puede haber un secretario. La canción, ¿no? Que decía. Puede haber un secretario. Bueno, también, pero entonces hubieran dicho también para los secretarios. Diputada. No, pero tiene que ser integral. Este tema tiene que ser integral, educación, hay que fortalecer la escuela para padres, necesitamos hacerlo porque a esta edad que nosotros estamos y viendo a la ciudadanía cómo ha ido avanzando sin esos valores, pudiéramos llamarlo así, yo creo que es integral. Y sí me enfoco mucho en el tema de educación y vuelvo a decirlo, la escuela para padres es muy importante que
retomemos. Que se retome ese esquema. Diputada Terrazas. Bueno, aquí el tema es muy, muy claro. Hay una gran necesidad, estamos en un proceso de cambio y si no tomamos toda esta situación en la que estamos, si no la tomamos para legislar en ese sentido, o si no nos educamos nosotros mismos hasta en el lenguaje que tenemos que utilizar, podemos distorsionar la información. Y hablaba ahorita Pati Mercado de que si usas faldo, bueno, eso no es el sentido de la información. El sentido de la información es que nos adueñemos de los espacios, hombres y mujeres, que nos adueñemos de la información, que digamos exactamente lo que queremos transmitir sin que se distorsione y luego vayamos a tomar decisiones equivocadas o extremistas, porque la verdad de las cosas es que también lo que nos enoja y lo que nos hace hacer brechas importantes entre los buenos, los malos, los unos, los otros, es exactamente que no estamos informando. A lo mejor todos queremos lo mismo, todos queremos llegar a un fin común, a un bienestar, a una paz social, pero si no informamos y si no lo decimos como tenemos que decirlo, estamos haciendo las cosas cada vez más difíciles. Yo sí lo que les digo a las mujeres en este momento, porque estamos en una mesa de mujeres, es que nos incluyamos todos. México no es de hombres y ni es de mujeres, México es de todos, México no es de las legisladoras o los legisladores, es de todos, México no es del presidente, México es de los mexicanos. Entonces, yo ahí la dejo y me parece que eso es en lo que nos tendríamos que enfocar. Vamos a la recta final, nos quedan 5 minutos, por lo cual nos tocaría 1 minuto para una conclusión de cada una. Quiero poner el tema del machismo en la política todavía, con todos los avances que ha habido, qué tanto prevalece, y les doy 2 datos. Una, de 19 secretarías en el gabinete del presidente López Obrador, solo hay 7 mujeres. Las últimas 2 renuncias, que fueron mujeres, se sustituyeron con hombres. Solo 36% del gabinete son mujeres. De los 32 gobernadores, incluida la jefa de gobierno que tenemos en la Ciudad de México, solamente 2 son gobernadoras. ¿Hay o no hay prevalecencia del machismo en la política? No, por supuesto, la política sigue siendo de hombres. O sea, nosotros vamos entrando. La primera vez que aparecimos en la ley electoral fue en el 96, o sea, pues no hace nada, históricamente no es nada ese tiempo, cuando se le recomendó en un transitorio a los partidos políticos que trataran de que no tuvieran más del 70% de un solo género en sus listas de candidaturas, 1996. Y así fuimos cambiando, digamos, las leyes hasta llegar ahora a la paridad. Todavía el mundo del dinero, el mundo del ejército, el mundo, digamos, de la violencia legítima, si quieres, el mundo de la política sigue siendo un mundo de los hombres. Es mucho tiempo, por eso decía, hemos dicho, estamos cambiando estos hay roles. Mucho por hacer todavía. Necesitamos, hay mucho todavía por hacer, y las leyes, por supuesto, ayudan, ¿no? Porque las mujeres ya estamos acá, podemos hacerlo. Bueno, si una ley me ayuda, pues voy a llegar al municipio, voy a llegar Diputada al Terrazas. Bueno, un minuto para cada una. El mundo empresarial también está para los hombres, ¿eh? O sea, si ahorita te vas a los consejos, a mí me tocó estar en una mesa muy extensa en los banqueros en Acapulco. Yo era la única mujer en esa mesa y eran más de 25 hombres. Entonces, es el mundo de los hombres. Pero también nosotros tenemos ese gran reto como mujeres. Tenemos la obligación de jalar esas mujeres que nos acompañen. Y a veces el celo nos ha ganado, pero sí es importante que nosotros jalemos y proyectemos mujeres. Las necesitamos. Es importante las mujeres al frente de lo que estamos haciendo. Sí, nos falta mucho, ¿Rojo? Sin duda, tú diste el dato, yo eso ya lo tenía, solo hay 2 gobernadoras. Es muy importante que eso lo vayamos cambiando, y vuelvo a repetir, incluso dentro de los partidos se hacen los chistosos, que ellos pelean conforme a sus estatutos para darle los espacios a las mujeres, y eso tenemos que quitarlo de inmediato. O sea, ya no podemos seguir avanzando con este tema. Vamos a fortalecer a empoderar más a las mujeres, y que las legisladoras pues encabecemos Diputada Tatiana Cloutier. Bueno, yo creo que el presidente ha sido muy consciente de manejar y de estar desde un inicio buscando tener más mujeres. Lástima que ahorita, que ante la renuncia propia de Semarnat, no se haya suplido con una mujer, sin embargo se suplió con una capacidad que veo. Sí hay que hacer y tomar medidas importantes y acompañar la parte esta cultural con la parte de la ley, porque si no nos pasa lo que nos pasó hace mucho tiempo, que lo hizo el Verde en su momento, cuando las famosas Juanitas, que ahora se volvieron Manuelitas en Chiapas, y que es una tristeza que en pleno
pues 2018, estemos retrocediendo a una situación que se había dado por bien ganada, que se había dado por avanzada, que habíamos logrado a nivel federal, y que venga un Estado y que venga en un abuso de esta magnitud a presentar este acto, no nomás de machismo, sino este sí es un acto de violencia serio y severo, y que haya pasado lo que pasó en Chiapas y no pasó nada. Mucho por hacer todavía, mucho por trabajar en este tema. Les agradezco mucho a todos ustedes, diputada Patricia Terrazas, senadora Patricia Mercado, diputada Ana Rojo, diputada Tatiana Cloutier. Ha sido un placer conversar con ustedes esta noche. Igualmente. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado.